Aleluya, iglesia. Vamos a dar un aplauso a nuestro Jesús resucitado. El mismo ayer, hoy y siempre. Adoramos la presencia de Jesús aquí con nosotros. Y hoy, día de resurrección, vamos a hablar de las enseñanzas alrededor de la resurrección de Cristo. Sabes, la vida cristiana está basada en tres verdades, en tres fundamentos que son importantes en nuestra vida cristiana. La crucifixión, donde entendemos que Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, que tomó nuestro lugar en la cruz para pagar el precio de nuestro pecado. Pero allí no se quedó, resucitó al tercer día, lo que muestra que es Dios, que venció el pecado, la muerte y nos da esperanza de vida eterna. Y el tercer fundamento tiene que ver con el poder de Dios a través de su Santo Espíritu y la autoridad de Cristo, que nos hace evidenciar que Él está con nosotros. Jesús dijo: no los dejaré solos, estaré con ustedes. ¿Y cuántos honramos la presencia de Jesús aquí con nosotros? Hoy es un día especial, hoy es un día de milagros, hoy es un día del poder sobrenatural de Dios. ¿Cuántos anhelan ese poder sobrenatural de Dios hoy? Vamos a levantar las manos al cielo y vamos a adorar al Padre. Gracias, Padre, por tu amor. Gracias, Señor Jesús, por esa muerte en la cruz y por esa resurrección que hoy celebramos. Gracias por el Espíritu Santo que nos das. Gracias, Señor, porque, Señor, en ti somos más que vencedores. Y hoy pedimos que tu presencia sea sanando, sea trayendo libertad, sea abriendo puertas, sea permitiéndonos experimentar esa nueva esperanza, esa victoria que tenemos en Cristo Jesús. Dale un fuerte aplauso al Señor. Vamos a leer en el Evangelio de Mateo, capítulo 27. Y vamos a comenzar a leer en el versículo 57. Mateo 27, 57. Y vamos a culminar en el capítulo 28, versículo 10, para ver estas historias que están allí como enseñanzas para que nosotros como iglesia nos cimentemos en estas verdades valiosas que marcan ese nuevo pacto de Dios para con nosotros. Mateo 27, 57 dice lo siguiente: al acercarse la noche, José, un hombre rico de Arimatea, que se había convertido en seguidor de Jesús, fue a ver a Pilato y le pidió el cuerpo de Jesús. Pilato emitió una orden para que se lo entregaran. José tomó el cuerpo y lo envolvió en un largo lienzo de lino limpio. Lo colocó en una tumba nueva, su propia tumba, que había sido tallada en la roca. Luego hizo rodar una gran piedra para tapar la entrada y se fue. Tanto María Magdalena como la otra María estaban sentadas frente a la tumba y observaban. Al día siguiente, que era día de descanso, los principales sacerdotes y los fariseos fueron a ver a Pilato. Le dijeron: Señor, recordamos lo que dijo una vez ese mentiroso cuando todavía estaba con vida: luego de 3 días resucitaré de los muertos. Por lo tanto, le pedimos que selle la tumba hasta el tercer día. Esto impedirá que sus discípulos vayan y roben su cuerpo y luego le digan a todo el mundo que Él resucitó de los muertos. Si esto sucede, estaremos peor que al principio. Pilato le respondió: tomen guardias y aseguren la tumba lo mejor que puedan. Entonces ellos sellaron la tumba y pusieron guardias para que la protegieran. El domingo por la mañana temprano, cuando amanecía el nuevo día, María Magdalena y la otra María fueron a visitar la tumba. De repente se produjo un gran terremoto, pues un ángel del Señor descendió del cielo, corrió la piedra a un lado y se sentó sobre ella. Su rostro brillaba como un relámpago y su ropa era blanca como la nieve. Los guardias temblaron de miedo cuando lo vieron y cayeron desmayados por completo.
Entonces el ángel le habló a las mujeres. No teman, dijo, sé que buscan a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, ha resucitado, tal como dijo que sucedería. Vengan, vean el lugar donde estaba su cuerpo, y ahora vayan rápidamente y cuéntenle a sus discípulos que ha resucitado y que va delante de ustedes a Galilea. Allí lo verán. Recuerde lo que les he dicho. Las mujeres se fueron a toda prisa. Estaban asustadas, pero a la vez llenas de gran alegría, y se apresuraron para dar el mensaje del ángel a los discípulos. Mientras iban, Jesús les salió al encuentro y las saludó. Ellas corrieron hacia él, abrazaron sus pies y lo adoraron. Entonces Jesús les dijo: no teman, digan a mis hermanos que vayan a Galilea y allí me verán. Vemos realmente en esta historia contrastes de tristeza, contrastes de dolor con alegría. Vemos realmente cómo empezó el orden de la historia de la crucifixión, y cómo este hombre, José de Arimatea, fue un instrumento valioso para apartar el cuerpo de Jesús, meterlo en una tumba especial, la tumba de él que él había guardado, y allí ponen a Jesús, ponen una roca, y vemos cómo los líderes religiosos estaban muy atentos a que no fueran a robar el cuerpo. Los líderes religiosos tenían al Sanedrín, tenían sus propios guardias, pero además fueron reforzados por la guardia romana. Le pidieron a Pilatos que pusiera un sello y pusiera guardias para que velaran y custodiaran la tumba. Pero vemos cómo el domingo, de manera milagrosa, mientras estas dos Marías iban a ver la tumba, como este ángel vino del cielo, cayeron desmayados los guardias y dio este mensaje de alegría y esperanza, que Jesús ha resucitado. Para nosotros como cristianos es muy importante, es fundamental entender que el fundamento de nuestra vida cristiana está en la muerte, pero en la resurrección de Cristo, con lo cual evidencia que es Dios, que venció la muerte y que nos da esperanza de vida eterna. ¿Sabes? Si no tenemos estos fundamentos claros, somos otra religión. Sabemos que Confucio está muerto, sabemos que Mahoma está muerto, sabemos que Alá, que Mahoma y todos estos profetas, Buda está muerto, pero realmente tenemos a uno que venció la muerte y está con nosotros hasta el fin. Y por eso celebramos la victoria de Cristo en la cruz. Pero lo primero, que hay una historia que de pronto nosotros dejamos de pasar y de tener en cuenta, es la historia de José de Arimatea, lo que yo catalogo que es un héroe. Es un héroe que actuó en la noche al cuidado del cuerpo de Jesús. José de Arimatea fue un real héroe. Dice el versículo 57 que al acercarse la noche, acuérdense que Jesús lo crucifican un día viernes, al mediodía, y cuenta la historia que durante 3 horas hubo una gran oscuridad. Desde las 12 a las 3 de la tarde hubo una gran oscuridad. Y vemos que como ya se acercaba el día sábado, y era un día especial porque era la fiesta de la Pascua, entonces todos los judíos tenían que dejar todo listo, porque a las 6 de la tarde del día viernes comenzaba el sábado, diferente a nuestros horarios. Antes los judíos tenían un calendario lunar, dicen, porque el día era cuando salía el sol y cuando se ocultaba. El sábado comenzaba viernes a las 6 de la tarde, aproximadamente a esa hora se mete el sol, y hasta el sábado a las 6, ya a las 6 de la tarde comenzaba el domingo. Entonces ya venía la noche, ya estaba allí, póngale 5:30, 5:45, acercándose la noche, aparece este hombre, José de Arimatea, y dice que era un hombre rico, que se había convertido en seguidor de Jesús. Fue a ver a Pilatos a esa hora, le pidió el cuerpo de Jesús
Pilato entonces emitió una orden para que se lo entregaran. Y mire lo que hace José. Toma el cuerpo de Jesús, lo envuelve en un largo lienzo de lino limpio. Ahorita la pastora nos hablaba de Nicodemo, un líder religioso que trajo las especies de un rey para ungirlo con honor. Luego dice que lo colocó en una tumba nueva, su propia tumba que había sido tallada en la roca. Luego hizo rodar una gran piedra para tapar la entrada y se fue. La pregunta es para ti y para mí: ¿cómo podemos nosotros llegar a ser esos héroes con el cuerpo de Jesús? Realmente vemos que José de Arimatea dice claramente que era un hombre rico. No era un hombre pobre, era un hombre rico. No era un sacerdote, no era un maestro, no era un profeta, no era un líder de la sinagoga. Era un hombre rico, probablemente un empresario. Los evangelios hablan que él hacía parte del consejo del Sanedrín, pero no hacía parte del consejo del Sanedrín como religioso, sino como empresario, como persona prestante de la sociedad. El Sanedrín tenía funciones religiosas, pero también civiles, judiciales. Este hombre era una persona tan importante, tan reconocida, que hacía parte del consejo del Sanedrín, pero era reconocido por su poder adquisitivo, porque había sido próspero. Y este hombre rico llegó a pedirle ya pasada la noche, ya podríamos decir fuera de horario laboral. Ya se había cerrado la atención al público. Ya los judíos estaban preparándose para no hacer nada, para meterse en su celebración, pues nada de laboral. Tenían que meterse a la parte de celebrar la fiesta del pan sin levadura, de la Pascua. Y llega este hombre con este poder, con esta riqueza, con esta importancia, y le toca la puerta a Pilatos. Era tan famoso que seguramente tenía el nombre de Pilatos en su celular, y seguramente hasta apodo le tenía. Y llegó fuera de horario laboral, ya tarde, y llegó con su poder, con su influencia, a pedirle urgentemente que le entregara el cuerpo de Jesús. Él, como era una persona rica, seguramente era uno de los hombres que más impuestos daba a Roma. Era una persona valiosa, importante. Había usado los recursos que Dios le había dado, sus contactos, para cuidar el cuerpo de Jesús. Y aunque ya estaba empezando el sábado, la fiesta del día de reposo, él, por su importancia, por sus contactos, le permitió llegar en ese horario y buscar y pedir esta solicitud a Pilatos. Por eso dice que Pilatos enseguida dio la orden que le entregaran el cuerpo a este hombre. ¿Sabe por qué es un héroe? Porque él quiso proteger el cuerpo de Jesús. Él quiso darle una honrosa sepultura. Él no quería dejar el cuerpo de Jesús abandonado a la intemperie. Él no quería dejar el cuerpo de Jesús allí para que vinieran los buitres y lo picotearan, para que vinieran los cuerpos y lo picotearan, para que vinieran los perros o los chacales y lo mordieran y se llevaran partes de Jesús. Él no quiso dejar abandonado el cuerpo de Jesús. Él quiso proteger el cuerpo de Jesús de los carroñeros. Probablemente aquel que no tuviera influencias y habría muerto ese día, se expuso a la intemperie, se expuso a los carroñeros. Tenían que recogerlo el domingo, que ya podían trabajar. Pero este hombre, aunque llegó tarde, fue muy oportuno para honrar el cuerpo de Jesús. Y note que ya el cuerpo de Jesús estaba muerto. Ya el cuerpo de Jesús no podía hablar con él. Ya el cuerpo de Jesús no podía hacer milagros sobrenaturales. Ya el cuerpo de Jesús no podía sorprenderlo con su sabiduría, porque estaba muerto, ensangrentado, herido.
No había ningún atractivo en Jesús. Estaba como un cordero en el sacrificio, lleno de heridas, lleno de sangre, maltratado, apuñalado por la lanza que habían atravesado en su costado. No era nada agradable verlo, pero ahí estaba este héroe que actuó en la noche. ¿Dónde estaban todos aquellos que habían recibido milagros de Jesús? ¿Dónde estaban los discípulos? Pedro lo había negado, Judas lo había traicionado y se había ahorcado. ¿Dónde estaban los discípulos? Estaban en shock emocional, algunos escondidos, algunos preocupados, algunos sufriendo. ¿Dónde estaba Lázaro, que fue el que Jesús resucitó? ¿Dónde estaba Bartimeo, el ciego? ¿Dónde estaba el endemoniado Gadareno, del cual salió 5,000 demonios? No estaban allí, pero estaba este hombre que solamente dicen que era un rico, una persona prestante, importante, que hacía parte del consejo del Sanedrín por la parte civil. Y sabes, aquí yo recibí una gran instrucción y una gran enseñanza de Jesús y de este pasaje, porque muchos vemos en los evangelios que muchos seguían a Jesús. Vemos multitudes siguiendo a Jesús. Cuando Jesús multiplicó los panes, cuentan que vinieron barcos de otros lugares para querer ver los milagros. Querían que Jesús hiciera más milagros. Y Jesús dice: ustedes me siguen por los milagros. Hay mucha gente que quiere estar bajo el sol de los milagros, bajo el sol del poder, bajo el sol de la fama, bajo el sol de la abundancia. Pero en este momento este hombre estuvo en el momento en que Jesús no podía hacer nada por él, pero él sí podía hacer algo por Jesús. ¿No ven un héroe aquí? ¿No ven una historia muy importante? Un contraste con Judas, que había sido el traidor. Un contraste con Pedro, que lo había negado. Ahora vemos a este hombre, un rico, sin importar que lo criticaran, sin importar que lo persiguieran, tenía el poder, tenía los contactos, tenía la influencia para hacer algo por el cuerpo de Cristo. Por el cuerpo de Cristo, y lo hizo. Dio un paso adelante. Fue un héroe que actuó en la noche. No tenía aplausos, no había gente diciendo hágalo, qué bueno. No tenía cámara filmándolo, no tenía seguidores diciendo eso es correcto. Actuó como un héroe en el anonimato de la noche. Pero este hombre, aunque no le interesaba el protagonismo, le interesaba honrar a su Señor y a su Salvador. Y José de Arimatea me confronta y nos confronta a nosotros, ¿sabe? Porque él muestra una demostración de fe impresionante, de honra impresionante, de amor impresionante. Vemos que él nos enseña a cómo usar la influencia, el poder, la riqueza, lo que Dios nos ha dado, con lo que Dios nos ha bendecido para cuidar el cuerpo de Cristo. Y hoy nos habla a la iglesia. ¿Cuántos están dispuestos a cuidar el cuerpo de Cristo? ¿Cuántos están dispuestos? ¿Sabes? La Escritura dice que la iglesia es el cuerpo de Cristo. Y hoy en día se han levantado muchos carroñeros, hienas, cuervos, perros, buitres que quieren despedazar el cuerpo de Cristo. Hoy se han levantado muchos que quieren deshonrar el cuerpo de Cristo, que es la iglesia. La Escritura nos habla que la iglesia es el cuerpo de Cristo, el cual es Él. Cristo es la cabeza. ¿Cuántos están dispuestos a cuidar el cuerpo de Cristo? ¿Cuántos están dispuestos a usar sus recursos, a usar sus influencias, a usar sus amistades, a usar el valor para honrar el cuerpo de Cristo? Y nosotros hemos experimentado a varios José de Arimatea y a varias Josesas o Juanas, no sé, Josesas de Arimatea, hombres y mujeres que Dios los ha usado para proteger, para cuidar, para honrar el cuerpo de Cristo. En la pandemia
Nosotros como Iglesia El Poblado, Misión Cristiana, una empresa muy prestante, aquí muy reconocida, empezó a darnos recursos, en este sentido eran mercados, para que nosotros como iglesia fuéramos un brazo extendido para llevar alimentos a los que estaban pasando necesidad. Y en pandemia pudimos ver cómo nos llegaban recursos de comida para darles a los que tenían necesidad. Podemos también ver cómo Dios ha levantado héroes y heroínas que se han dedicado a construir la iglesia, a limpiarla, a cuidarla, a protegerla, a embellecerla. Esos son héroes que actúan en el anonimato, héroes y heroínas que actúan en la noche. Y sabes, Dios bendice a esas personas. Hay personas que aquí en la iglesia han servido y hemos visto que Dios no es deudor. Personas que no podían tener hijos y Dios les dio la posibilidad de tener hijos porque sirvieron, porque honraron su cuerpo. Recuerden que el principio es: Dios honra a quienes le honran. José de Arimatea había sido bendecido, había sido honrado por Dios y ahora estaba probando finura. Ahora estaban probando su amor, su fidelidad, su lealtad, en que dijo: Señor, tú me diste riqueza, tú me diste poder, tú me diste influencia. ¿Cómo no voy a cuidar yo? Esta es mi labor. Aquí no importa si no tengo voz, aquí no importa si no tengo el talento de predicar, aquí no importa si no soy profeta, aquí no importa si de pronto no tengo habilidades para funcionar en la iglesia. Aquí tengo una habilidad que tú me diste y es la influencia para cuidar y honrar el cuerpo de Cristo. Impresionante, ¿no? Es impresionante. A mí el corazón se me hinchaba de ver la actitud de este hombre, donde Jesús ya no le iba a dar nada, no le iba a hablar, pero había alguien que tenía que encargarse del cuerpo de Jesús. Había alguien que tenía que bajarlo de la cruz, pedir el cuerpo, limpiarlo, honrarlo y ponerlo en una tumba. Y ese fue José de Arimatea. ¿Cuántos aquí quieren honrar el cuerpo de Cristo? ¿Cuántos aquí están dispuestos a usar sus talentos, sus recursos, sus capacidades para honrar el cuerpo de Cristo? No solamente puede ser dame, yo recibo. También aquí estamos nosotros para honrar el cuerpo de Cristo, para valorar a ese Cristo que, aunque en ese momento estaba aparentemente inerte, no podía hacer nada, sabíamos que era cuestión de tiempo. Sabes, Dios usó a José de Arimatea como un eslabón muy importante para que tuviéramos la claridad de lo que sucedió después. José de Arimatea rescató el cuerpo, lo apartó, lo puso en una tumba especial. Esa tumba fue sellada, tenía la supervisión de los sumos sacerdotes y de los líderes religiosos judíos, y tenía la supervisión del Imperio Romano con una guardia custodiando de que no se robaran el cuerpo. No pueden decir que se lo robaron, no puede decir que lo sacaron. Vemos allí cómo Dios usó a este hombre para que pudiéramos tener claridad de los acontecimientos de la resurrección. Todos en algún momento tenemos momentos inactivos. Todos en algún momento, y me refiero a todos, personas, ministerios, empresas, familias, todos tenemos tiempos de ocaso, todos tenemos tiempos de enfermedad. A veces no estamos en el esplendor, sino parece que pasamos por valles, por momentos difíciles, por momentos donde no hay como un protagonismo, un liderazgo. Como dicen por ahí, hay momentos donde nos comemos las verdes y no las maduras. Pero benditos aquellos héroes que están con nosotros en los momentos de ocaso, en los momentos de frustración, cuando las cosas no salen bien, ¿verdad? Dios bendiga a esos José y a esas Josesas, o no sé, a esas mujeres, hombres y mujeres que están dispuestas y dispuestos a honrar, a acompañarnos, a valorar una amistad
Bendita iglesia que está con nosotros en las buenas y en las malas. Y a veces en las malas nos enseña a poner la mirada en aquel que es nuestra victoria. Y sabes, es cuestión de tiempo. Es cuestión de tiempo. Es cuestión de esperar el poder sobrenatural de Dios. José de Arimatea guardó el cuerpo. Y ahí es donde nosotros necesitamos proteger la iglesia de Cristo. No solo en los tiempos cuando la iglesia está con esplendor, con fama. No solamente cuando la iglesia tiene todo resuelto. Hay gente que dice, no, pastor, yo mejor regreso cuando tengan terminado todo. No quieren de pronto vivir el proceso de construir, de cuidar, de limpiar. Se necesitan verdaderos héroes para proteger y cuidar la iglesia, el cuerpo de Cristo. Aquellos que apoyan en la escasez, aquellos que apoyan en el momento de dificultad, aquella mano que está ayudándonos en el momento cuando todo está complejo, complicado. Y yo doy gracias a Dios por esos hombres y mujeres que Dios ha puesto en esta iglesia, que sirven, que dan la mano, que ayudan, que colaboran, que caminan una segunda milla para cuidar y embellecer su iglesia, para no dejar que los buitres, que la carroña y que los enemigos la destruyan. Vamos a dar un aplauso a aquellos servidores, a aquellos héroes que cuidan la iglesia, que defienden el cuerpo de Cristo. Ahora, es una oportunidad que tuvo José para mostrar el amor por el cuerpo de Cristo. Dios usó a ese instrumento. ¿Quién quiere ser un instrumento para honrar el cuerpo de Cristo? ¿Quién quiere serlo? Judas tenía la posibilidad de ser un muy buen siervo, pero él tomó la decisión libre y espontánea de ser un traidor. José tomó la decisión de ser un ejemplo de fidelidad y de lealtad. Así que el Señor está esperando ver a aquellos que están dispuestos a ayudar al que está débil, al que está caído, al que está pasando por tribulación, por necesidad, al que de pronto se siente derrotado. ¿Sabes? Porque cuando celebramos que Jesús resucitó, es una demostración de que la muerte perdió en Cristo. De pronto uno de los temores más grandes que tenemos nosotros los seres humanos es el temor a la muerte. Y de allí se desencadenan muchos temores. Pero sabes, el temor más grande que tienen los humanos, que es a la muerte, Cristo lo venció en la cruz. Y lo segundo que podemos aprender de la enseñanza de la resurrección es esto: que Jesús es Dios y nos dio la victoria del pecado y la muerte. Repita conmigo: Jesús es Dios y nos dio la victoria del pecado y de la muerte. Jesús no cometió ningún pecado, pero dice la Escritura que Él vino como el Cordero de Dios, el Cordero Pascual. ¿Se acuerdan que la Pascua es la fiesta que se inicia cuando Dios liberó a Israel de Egipto? Le dio una instrucción que era que cogieran un corderito y lo sacrificaran. Comieran de ese cordero todas las familias y con la sangre de ese cordero pintaran los dinteles de la puerta de entrada. Cuando el ángel de la muerte fuera soltado, él veía que había una familia que había comido de este cordero, pero que tenía la sangre puesta en su dintel. Él seguía de largo, la muerte no entraba. Por eso Jesús toma la figura proféticamente de el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Jesús, un Cordero inocente, sin mancha, sin pecado, recibió todos los pecados de la humanidad, todos los pecados de la humanidad. Y por eso cuando estaba en la cruz, la última expresión que hace Jesús son unas palabras en arameo: Elí, Elí, lama sabactani, que significa: Dios mío, ¿por qué te has alejado de mí?
La explicación que podemos tener es que cuando le vinieron todos los pecados de la humanidad sobre él, Dios apartó de él su rostro, porque el pecado había venido sobre él. Y entonces cuando vinieron todos los pecados, la muerte tuvo fuerza sobre él. La consecuencia del pecado es la muerte. Por eso nosotros los seres humanos morimos, porque pecamos. Es una condición natural que tenemos por la desobediencia de Adán. Pero ahora, por la obediencia de Cristo, el perfecto toma nuestro lugar y recibió todos los pecados del mundo, y por eso el Señor se apartó de él y muere. Pero él le quita el aguijón a la muerte. El aguijón de la muerte, ustedes saben, las abejas tienen un aguijón, y cuando ellas meten ese aguijón, se pega ese aguijón tan fuerte que cuando ellas se van a desprender, el aguijón las mata, porque les arranca las tripas. Así pasó con la muerte. La muerte metió el aguijón en los pecados que Jesús recibió de toda la humanidad, pero como Jesús es Dios, Jesús resucitó y la muerte murió. La muerte perdió su aguijón en Cristo, y con esto le quitó la fuerza de condenación al pecado, y por eso dio la victoria sobre la muerte. Todo el que cree en Jesús tiene vida eterna. Y por eso dice la Escritura en 1 Corintios 15, 14, 17: y si Cristo no ha resucitado, nuestra predicación no sirve para nada. Yo estoy perdiendo el tiempo si Cristo no resucitó. Como tampoco la fe de ustedes serviría. Aún más, resultaríamos falsos testigos de Dios por haber testificado que Dios resucitó a Cristo, lo cual no habría sucedido si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, entonces tampoco Cristo ha resucitado. Y si Cristo no ha resucitado, la fe de ustedes es ilusoria y todavía están en sus pecados. ¿Sabes? Cuando yo me convertí al cristianismo, yo venía de la iglesia católica. Yo fui formado en colegio católico. Yo fui formado como cualquiera de ustedes. ¿Y sabe qué fue lo que a mí me revolucionó? Lo que a mí me hizo entender lo que es el Nuevo Testamento. El primer fundamento, la cruz. Me explicaron cuando me evangelizaron que Jesús murió por mis pecados. Bueno, yo lo tenía claro. Todos vemos a Jesús crucificado. Todos lo vemos en Semana Santa. Pero lo que me levantó la cabeza fue cuando me dijeron: mi hermano, pero él resucitó al tercer día. Yo, claro, yo sé. Pero eso significa que está vivo. Y que es el mismo ayer, hoy y siempre. Y que los milagros que hacía ayer los puede hacer hoy, porque él no ha perdido su poder. Y eso a mí ¿cómo? Yo veía a Jesús muy lejos. Lo veía derrotado. Lo veía que no tenía tiempo para mí. Es más, me decían: órale a San no sé qué, órale a vírgenes, porque él está muy ocupado. Me querían cambiar el enfoque de la fe, pero el enfoque de la fe está en Cristo, Dios hecho hombre. El Hijo de Dios tomó nuestro lugar y resucitó, venciendo la muerte y venciendo el pecado. Y a mí eso me empezó a revolucionar la cabeza. Y entonces yo digo: bueno, ¿y entonces eso a mí de qué me sirve? Esa persona que me predicó tenía mucha fe. Era una mujer, me acuerdo, y dijo que los milagros que Jesús hizo ayer los puede hacer hoy en ti. Y yo: Jesús puede hacer milagros en mí. Y entonces yo empecé a evidenciar el obrar de Cristo resucitado en mí. Y hasta el día de hoy, aquí en la iglesia, damos testimonio del Jesús resucitado, del Jesús que sana, del Jesús que liberta, del Jesús que obra de manera sobrenatural, porque no está muerto, está vivo, está cerca, y su autoridad sigue siendo vigente en nosotros. Cuando vemos la historia de los apóstoles y discípulos, ellos estaban atemorizados. Murió el maestro, mira qué horrible murió. Muchos de ustedes, cuando ven la película La Pasión de Cristo, no son capaces de terminársela. Muchos de ustedes dicen: no, eso yo no lo quiero ver. Algunos de ustedes hacen eso, pero sabes, ellos lo vieron. Pero lo que a ellos los transformó fue a ver a Jesús resucitado, que se presentó frente a ellos
Y cuando uno se encuentra con el Jesús resucitado, la vida no vuelve a ser igual. Pablo era un perseguidor, él no conoció a Jesús personalmente, él era un perseguidor de cristianos. Él perseguía a la iglesia, los metía presos, hasta se prestaba para que mataran a pedradas a los cristianos. Pero un día se encontró con el Jesús resucitado y nunca volvió a ser el mismo. La gran predicación de la iglesia, el gran poder es entender que Jesús está resucitado, que Jesús está presente, que todo aquel que invoque el nombre del Señor Jesucristo será salvo. Y a los que creen, los seguirán las señales. Podrán ver los enfermos sanarse, los espíritus liberar a las personas, porque las señales poderosas de la autoridad de Jesús siguen a los que creen. Y esta es una iglesia de creyentes en Jesús, de siervos de Jesús, y que vamos a obrar en el propósito y la voluntad de Cristo. Amén. 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 Dale un fuerte aplauso al Señor. Romanos 6:4 dice: por tanto, mediante el bautismo fuimos sepultados con Él en su muerte. El bautizo representa la sepultura nuestra en Cristo, de modo que así como Cristo resucitó por el glorioso poder del Padre, también nosotros andemos en una vida nueva. Podemos no solo experimentar el poder de Cristo, sino la resurrección cuando nosotros tenemos la fe en Él. Lo tercero de esta enseñanza y último es que tenemos la promesa de la resurrección futura. No solamente es que Jesús resucitó, que está vivo, que tiene el mismo poder, sino que tú y yo, si creemos en Él, también vamos a resucitar. ¿Cuántos creen que vamos a resucitar? Entonces, vea, no crea que usted va a durar solamente lo que logre en esta tierra. En esta tierra, decía el Salmo 27, Salmo de David, veremos la gloria de Dios. Pero sabes, después de que partamos de esta tierra, los que creemos en Cristo, veremos algo inimaginable. Veremos el poder y la gloria presente de nuestro Dios, el amor y su presencia con nosotros. Nosotros resucitaremos. Ahorita en la alabanza, Karim decía, y recuerden, iglesia, Dios vendrá por nosotros, por su iglesia tendremos vida eterna. No moriremos, sino que viviremos por el poder de Cristo. Tendremos vida eterna. Dice Juan 11, 24 al 25. Entonces Jesús dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí vivirá aunque muera. Y todo el que vive y cree en mí no morirá jamás. ¿Crees esto? Lo voy a repetir porque algunos están. Yo soy la resurrección y la vida, dice Jesús. El que cree en mí vivirá aunque muera. Y todo el que vive y cree en mí no morirá jamás. ¿Crees esto? ¿Crees esto? Pablo decía en Filipenses 3, 10, 11: quiero conocer a Cristo y experimentar el gran poder que lo levantó de los muertos. Quiero sufrir con Él y participar de su muerte para poder experimentar de una u otra manera la resurrección de los muertos. ¿Cuántos quieren experimentar esa resurrección de los muertos en su vida? Primera de Pedro 1:3 dice: bendito sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, por su gran misericordia. Nos ha hecho nacer de nuevo mediante la resurrección de Jesucristo de entre los muertos, para que tengamos una esperanza viva. Tenemos una esperanza. A mí me encanta el domingo de resurrección porque se renueva nuestra esperanza. Celebramos cada año esta gran victoria de Jesús, que nos permite entender que Él venció el pecado, que Él venció la muerte, que tenemos esperanza de vida eterna para el que cree en Él, y de ahí en adelante poder vivir en su autoridad y en su poder. ¿Cuántos anhelan hoy recibir el poder, el milagro, el favor de Jesús, que dio la victoria sobre el pecado,
que dio la victoria sobre la muerte. ¿Cuántos anhelan eso? Yo en el primer culto lo hice al final, pero no me aguanto, quiero hacerlo ahora. Siento una fuerza. Hoy es tiempo de milagros. Hoy es tiempo de conversión. Hoy es día de nacer de nuevo. ¿Usted lo cree? ¿Cuántos sinceramente anhelan y quieren recibir a Jesús? Yo quiero invitar que pasen aquí adelante los que anhelen recibir a Jesús. Pasen rápidamente. Y quiero también pedirle a aquellos que ya son cristianos, que ya son creyentes, pero quieren ver el obrar poderoso de Cristo en su vida. Quieren ver milagros, sanidades, liberación. Quieren ver puertas abiertas. Y yo quiero que usted, aquí como iglesia, la iglesia que honra el cuerpo de Cristo, usted levante las manos al cielo y adore al Señor. Y repita conmigo estas palabras: yo he escuchado tu voz, Señor, y abro la puerta de mi corazón. Te pido, Señor Jesús, que perdones todos mis pecados, que anotes mi nombre en el libro de la vida y me regales la salvación. Gracias, Señor, por ese sacrificio, por haber tomado mis pecados y llevado a la cruz para que yo sea libre, para que tenga vida eterna. Te pido, Señor, que tu poder, que tu autoridad empiece a obrar en mi vida. Y en el nombre de Jesús oramos para que traigas sanidad, Señor. Rodéanos de tu misericordia y de tu amor. Trae sanidad, sanidad de la mente, sanidad del cuerpo. Trae libertad al que está cautivo, libertad emocional, libertad espiritual. En el nombre de Jesús pedimos la presencia de tu Espíritu Santo sobre nosotros. Hoy queremos, Señor, ser aquellos que honran tu cuerpo, aquellos que honran tu presencia, Señor. Séllanos con el poder de tu Espíritu Santo, Señor. Aquí está tu pueblo, Señor, que te honra y que adoramos y celebramos la resurrección. Que tu resurrección se haga una realidad en cada uno de nosotros. Que podamos ver obras sobrenaturales, señales, milagros. Que tu Santo Espíritu nos guíe en tu propósito, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Dale un aplauso al Señor. Adora su presencia. Te adoramos.